El siglo XVIII se inició en Madrid con una nueva dinastía, la de los Borbones, que se consolidó tras una larga guerra de sucesión, 1702-1714, que se desencadenó tras la muerte sin descendencia del rey Carlos II el 1 de noviembre de 1700. Debido a las vicisitudes de la guerra, el nuevo monarca, Felipe V, no pudo instalarse en Madrid hasta 1715, y a juzgar por las impresiones, se encontró en una ciudad en decadencia, sucia y desordenada, que había perdido a parte de su población durante la guerra y con un desarrollo urbano y arquitectónico sobrio y discreto. El panorama de la corte madrileña distaba mucho, por tanto, del de la corte de Versalles, donde Felipe V se había criado. Al rey no le gustó nunca la ciudad, y el Alcázar le parecía una residencia lúgubre, a pesar de las profundas obras de acondicionamiento que durante esos años se realizaron bajo la supervisión de la princesa de los Ursinos. Esta razón, unida a las fobias que padecía el soberano, puede explicar por qué el rey permaneció a lo largo de su reinado el menor tiempo posible en Madrid, una media de 45 días anuales. Entre 1729 y 1733 residió permanentemente entre Badajoz y Andalucía, y el resto del tiempo prefirió refugiarse en los reales sitios que precisamente comenzaron a revitalizarse durante estos años, e incluso se ampliaron mediante la construcción de uno nuevo, el de la Granja, situado en la localidad segoviana de San Ildefonso, y que, construido por Teodoro Ardemans, poseía un hermoso palacio dotado de unos bellos jardines. Esta paupérrima imagen que ofrecía Madrid motivó que desde comienzos del reinado la nueva burocracia borbónica quisiera reformar y reorganizar la corte en base a unos nuevos planteamientos que buscaban un mayor intervencionismo y eficacia en la acción de gobierno. En base a este planteamiento debemos entender el programa de reformas realizado en la villa durante el siglo XVIII. Si bien su eficacia fue limitada y muchas de las reformas constituyeron un simple lavado de cara, pues para abordar los problemas reales que afectaban a Madrid y a los madrileños, hubiera sido necesario poner en práctica unas transformaciones mucho más intensas, incompatibles con la idiosincrasia del antiguo régimen. Un hecho que demuestra lo limitadas que fueron las reformas efectuadas en la villa durante la centuria es que desde el punto de vista urbano, las actuaciones se centraron fundamentalmente en la mejora de los accesos a los palacios reales y en la construcción de edificios públicos que concentraran a las nuevas instituciones que empezaron a crearse fruto de la nueva centralización borbónica. De esta manera, los males endémicos que afectaban a la villa, como la caótica estructura urbana, la falta de limpieza y de agua potable, el deficiente abastecimiento de productos o la existencia de barrios marginales donde se agolpaban las pauperizadas clases populares, fueron obviados durante todo el periodo. La mejora de los accesos a los palacios reales y la construcción de nuevos edificios públicos fueron, por tanto, los únicos pilares sobre los que se concentraron las reformas del Madrid del siglo XVIII. Comenzando por los accesos, la primera de las obras importantes realizadas durante el periodo se centró en mejorar la entrada al Alcázar por el oeste y facilitar así su conexión con el camino que llevaba al Palacio del Pardo. Como la cuesta de San Vicente no existía en esos momentos, la única manera que tenía el soberano de ir a dicho real sitio era bajar por la cuesta de la Vega y dirigirse hacia la embocadura de dicho camino, hoy Paseo de la Florida, por la Vega del Río. Pero el entorno del Manzanares era entonces un lugar sucio, desarreglado y poco capaz para el tránsito de carruajes, por lo que en 1707 el rey ordenó al corregidor, el conde de la Jarosa, que lo adecentara mediante la creación de un nuevo paseo arbolado que hoy conocemos como el Paseo de la Virgen del Puerto. No obstante, debido a la guerra y a la penosa situación de las finanzas municipales, las obras del paseo
no comenzaron hasta el año 1716, ya durante el corregimiento de Francisco Antonio Salcedo y Aguirre, marqués de Vadillo. Fue precisamente el marqués de Vadillo quien decidió denominar a este paseo como Paseo de la Virgen del Puerto, por la devoción que tenía por la patrona de Plasencia cuando fue corregidor de dicha ciudad. Las obras del paseo se prolongaron hasta 1728, primero bajo la dirección de Teodoro Ardemans, maestro mayor de obras de la villa, y tras la muerte de este, por Pedro de Ribera, su segundo, quien además de finalizar su trazado, construyó la ermita de la Virgen del Puerto, lugar donde precisamente el marqués está enterrado todavía. Como colofón a la obra, Pedro de Ribera también construyó entre 1724 y 1728 una monumental puerta barroca que, ubicada en la embocadura de la Virgen del Puerto con el Camino del Pardo, se acabó conociendo como la Puerta de San Vicente, por estar decorada con la efigie de dicho santo. También en el sur se mejoró el acceso a la ciudad mediante la construcción de un nuevo puente de Toledo que sustituyó a uno anterior que había sido realizado por los arquitectos José del Olmo y José de Arroyo. La traza del nuevo puente fue encargada por el marqués de Vadillo al arquitecto Pedro de Ribera, quien lo ejecutó entre 1718 y 1722. Años después, la remodelación de la zona sur continuaría con la reforma del entorno de la Puerta de Atocha y el establecimiento de una red caminera en forma de tridente con la formación de los nuevos paseos de Atocha 1733-1736, de las Delicias 1754 y el que se dirigía al santuario de Santa María de la Cabeza. Respecto a la construcción de nuevos edificios institucionales, lo primero que habría que decir es que tras casi 150 años albergando a la corte, a comienzos del siglo XVIII apenas había edificios públicos en Madrid. Únicamente el Alcázar, la cárcel de corte y la casa de la villa cumplían con las características requeridas para poder acoger a la administración, lo que resultaba del todo insuficiente para instalar a las nuevas instituciones creadas durante estos años por los Borbones. En este sentido, en 1717 se produjo la primera ampliación de los edificios vinculados a la corona con el traslado de los Reales Consejos al cercano Palacio del Duque de Uceda, hoy sede del Consejo de Estado y Capitanía General, que había sido construido a comienzos de la centuria anterior. A la par que este traslado, la corona ordenó al ayuntamiento la construcción del primer edificio ex novo del periodo, el cuartel de la Real Guardia de Corps. Para ello, el marqués de Vadillo encomendó la nueva obra a Pedro de Ribera, escogiendo para su ubicación un terreno situado junto a la calle Conde Duque. Por esta razón, los madrileños acabaron denominando vulgarmente a este cuartel como el cuartel del Conde Duque. Primer edificio netamente militar construido en la ciudad, fue concebido por Pedro de Ribera como un gran complejo de planta rectangular, de 228 metros de lado mayor y 83 el menor, articulado en torno a 3 patios rectangulares, siendo el central más amplio que los laterales. Finalizadas las obras en 1729, el cuartel de la Guardia de Corps fue el edificio más grande de Madrid hasta la conclusión del Hospital General y del Palacio Real. También, durante los primeros años del reinado de Felipe V, data la fundación del Real Monte de Piedad, un establecimiento benéfico que, a modo de las casas lombardas ya existentes en Italia, suministraba a las clases populares préstamos a un bajo interés sobre alhajas, ropas y otros efectos análogos. Aunque formalmente la institución fue fundada el 3 de diciembre de 1702 por el padre Francisco Piquer, capellán del monasterio de las Descalzas, no fue hasta 11 años después cuando el propio Felipe V formalizó su fundación, donando para ello unas casas de su propiedad situadas en la Plaza de las Descalzas, donde el monte abrió sus puertas el 1 de mayo de 1724. En 1733, Pedro de Ribera ampliaría el complejo mediante la construcción de una capilla aneja, cuya puerta de acceso todavía podemos ver en la mencionada Plaza de las Descalzas. Además del Monte de Piedad, Pedro de Ribera también construyó para la corona el Real Seminario de Nobles, institución fundada en 1725 por Felipe V como un centro educativo para los hijos de la nobleza y, sobre todo,
el Real Hospicio de Pobres de San Fernando y del Ave María. Este último, situado en la calle de Fuencarral, fue edificado entre 1721 y 1726 y es sin duda la obra cumbre del barroco madrileño. De grandes proporciones, pues tenía capacidad para albergar a unos 3.000 asilados. Lo más destacado del edificio es la fachada que da a la calle Fuencarral, más propia de un palacio que de un hospicio. Monumento nacional desde 1919, en la actualidad alberga las dependencias del Museo de Historia de Madrid. De la misma manera, y esta vez para el Ayuntamiento de Madrid, Rivera también se encargó de la renovación y ampliación de las fuentes públicas de la ciudad, destacando sobremanera la reconstrucción de la Fuente de la Puerta del Sol y la instalación en la Plaza de Antón Martín de la llamada Fuente de la Fama. La nueva estética barroca que Rivera estaba confiriendo a los edificios públicos de la ciudad hizo que tanto nobles como eclesiásticos también le contrataran para la construcción de sus palacios y conventos. En este sentido, a él se debe la construcción del Palacio del Marqués de la Torrecilla, en la calle Alcalá, la del Marqués de Miraflores, en la carrera de San Jerónimo, del Palacio del Marqués de Eugena, en la calle Huertas, y del Marqués de Perales, en la calle de la Magdalena. Respecto a las iglesias conventuales, también Rivera construyó las del convento de Carmelitas de San Hermenegildo, en la calle Alcalá, hoy parroquia de San José, la del monasterio benedictino de Montserrat, en la calle San Bernardo, y la del convento teatino de Nuestra Señora del Favor, hoy parroquia de San Cayetano, situada en la calle Embajadores. Precisamente, en el interior de esta iglesia fue enterrado Pedro de Rivera tras su muerte en el año 1742. Pero sin duda, el edificio más importante construido durante el reinado de Felipe V no fue fruto de una reforma, sino de una desgracia. Durante la Nochebuena del año 1734, un terrible incendio arrasó por completo el antiguo Alcázar de los Austrias. Tras su extinción, Felipe V quiso construir en su lugar un nuevo palacio más acorde con el gusto estético del momento y contrató para ello al arquitecto y fraile italiano Filippo Juvara. Juvara proyectó un palacio de enormes dimensiones que quiso ubicar a extramuros, en la actual zona de Moncloa. Pero la negativa del rey a la realización del proyecto y el fallecimiento del propio Juvara a los pocos meses hicieron que finalmente el palacio se encomendara a su segundo al mando, el arquitecto turinés Juan Bautista Sacchetti. Las obras comenzaron el 7 de abril de 1738 con materiales que resistieran al temido fuego, fundamentalmente caliza de colmenar de oreja para fachadas y ornamentos, granito de Guadarrama, Villalba y otros lugares para muros y cimentaciones, y el ladrillo para suelos, muretes y bóvedas. El uso de la madera se redujo a lo estrictamente necesario. Durante los primeros años, la construcción fue muy lenta, de tal manera que durante el resto del reinado únicamente dio tiempo a realizar la planta baja del edificio, así como las bóvedas que soportaban el suelo de la planta principal. Mientras duró la construcción del nuevo palacio y cuando venía a Madrid, Felipe V tuvo que alojarse en el Real Sitio del Buen Retiro, que incluso intentó ampliar y modificar a través de varios proyectos realizados por el arquitecto francés Robert de Coté a través de su discípulo en Madrid, René Garrière. Dichos proyectos nunca se realizaron, teniéndose que conformar el monarca con pequeñas reformas y la redecoración de algunas estancias del palacio en estilo rococó. Lo que sí se redecoró y engrandeció en el Real Sitio fue el Coliseo del Buen Retiro, pues se quiso adaptar su escenario y palcos a las nuevas necesidades del siglo XVIII. Primero Santiago Bonavia y más tarde el afamado Carlo Brocchi Farinelli convirtieron a este teatro en uno de los más importantes de toda Europa. Farinelli, quien precisamente vino a España en 1737 para contribuir con su canto a mitigar las frecuentes depresiones del rey, dirigió los teatros del Buen Retiro y Aranjuez con rango de secretario de Estado hasta su vuelta a Italia durante el reinado de Carlos III. Tras la muerte de Felipe V el 9 de julio de 1746, subió al trono su hijo, Fernando VI. Apoyado en sus ministros Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada, y José de Carvajal y Lancaster,
Durante su reinado se amplió y consolidó la misma política urbana realizada en Madrid por su padre Felipe V. Esto es, la mejora de los accesos a los palacios reales y la construcción de nuevos edificios públicos. Respecto a los accesos, la operación más notable fue el establecimiento en 1750 del llamado Paseo de Areneros, esto es, las actuales calles de Alberto Aguilera, Carranza, Génova y Sagasta. Ejecutadas las obras por el arquitecto francés François Nanglais, el nuevo paseo permitió facilitar la conexión entre los dos palacios reales existentes en la ciudad, es decir, el Palacio Real y el del Buen Retiro. En 1751 también se encargaría Nanglais la reforma del camino que unía Madrid con el Real Sitio del Pardo y la construcción de una nueva cerca para su coto de caza. Con el fin de darle un aspecto más monumental, la obra llevó aparejada la construcción de la conocida Puerta de Hierro, realizada por el arquitecto Francisco Moradillo en el año 1753. La reforma de la zona del Pardo se complementaría en el año 1755 con el establecimiento del primer Real Jardín Botánico de Madrid, en el llamado Soto de las Migas Calientes, a cargo de Miguel Bernardes, botánico y médico real. Entrando ya en los principales edificios del periodo, uno de los más destacados fue la parroquia de San Marcos, situada en la calle San Leonardo. Las obras comenzaron en 1749 y estuvieron a cargo de uno de los arquitectos más relevantes del periodo, Ventura Rodríguez, quien la remató en 1753. Fue también Ventura Rodríguez quien construyó en el Palacio Real de Madrid la capilla de San Miguel Arcángel, prácticamente el único avance relevante en las obras del palacio durante este reinado. También fue muy interesante la construcción entre 1748 y 1754 de la primera plaza de toros estable que tuvo la Villa de Madrid. Ubicada extramuros junto a la Puerta de Alcalá, la obra corrió a cargo de Juan Bautista Sacchetti, el constructor del Palacio Real. Con una capacidad para 12.000 espectadores, el recinto estuvo en pie hasta que en 1874 fue derribada al entrar en funcionamiento la nueva plaza de toros situada en la calle Goya. Respecto a su financiación, fue costeada por el propio Fernando VI, quien la puso a disposición de los Reales Hospitales General y de la Pasión para que invirtieran sus beneficios en obras asistenciales y benéficas. Precisamente, otro de los edificios más relevantes que se empezaron a construir durante el reinado fue el nuevo Hospital General. Encomendado a la Real Congregación de Hospitales, creada para tal efecto en 1754, las obras comenzaron al año siguiente en base a un colosal proyecto realizado por el arquitecto José de Hermosilla y Sandoval, también capitán del Real Cuerpo de Ingenieros. Hermosilla dirigió las obras del Hospital General hasta que en 1760, ya durante el reinado de Carlos III, el monarca se las encomendó a Francisco Sabatini, quien logró finalizar el edificio en 1788 tras simplificar notablemente el proyecto inicial de Hermosilla. Por otra parte, desde el punto de vista económico, uno de los hechos más destacados del reinado fue el intento de Ensenada por llevar a cabo una reforma fiscal que racionalizara los ingresos de la corona mediante la puesta en práctica de una única contribución que sustituyera a las antiguas rentas provinciales. Para que fuera posible, el ministro ordenó la elaboración del primer catastro moderno, conocido en la actualidad como el Catastro de Ensenada, para que permitiera establecer dicho impuesto único a cada contribuyente. Asociado a este catastro, en Madrid se puso en práctica la llamada Visita General, mediante la que se pretendía actualizar la carga de aposento de las casas de Madrid. Para ello, previamente se dividió la villa en 550 manzanas, subdivididas a su vez en unas 8.600 casas, y posteriormente se efectuó la Visita General, en la que unos visitadores de la corona fueron a todas las casas de Madrid pidiendo información sobre su propietario, tanto actual como pasados, así como las rentas y cargas del inmueble. Una vez realizada la visita, se pusieron en las fachadas de todas las casas un azulejo en donde constaba el número de la manzana y otros con las numeraciones de todas y cada una de las casas de la ciudad.
Como muchas otras reformas ilustradas, la única contribución fracasó, pero los azulejos de la visita general fueron utilizados para establecer la primera numeración utilizada en Madrid, y que estuvo en vigor hasta que en 1835 el marqués viudo de Pontejos la sustituyó por la actual. Esto es, desde la Puerta del Sol, números pares a la derecha e impares a la izquierda. No podemos finalizar el reinado de Fernando VI sin hacer referencia al edificio más relevante construido durante sus años, el Real Monasterio de la Visitación, de religiosas de San Francisco de Sales, y conocido vulgarmente por los madrileños como las Salesas Reales. Fundado por la reina Bárbara de Braganza, esposa de Fernando VI, como lugar de retiro para cuando falleciera su marido, este enorme complejo monástico fue edificado entre 1748 y 1758 por los arquitectos Francisco Carlier y Francisco Moradillo. Para su construcción se utilizaron los mejores materiales y no se escatimó ningún recurso, de ahí que los madrileños dijeran de él Bárbara Reina, bárbaro gusto y bárbaro gasto. Finalmente, la reina Bárbara de Braganza no pudo habitar el convento porque falleció en 1758, antes que su marido. Tras su muerte, Fernando VI cayó gravemente enfermo hasta llegar a alcanzar un alto grado de locura. Aislado en el castillo de Villaviciosa de Odón, Fernando falleció sin descendencia el 10 de agosto de 1759. Tanto el rey como la reina permanecen enterrados en la iglesia del convento de las Salesas Reales, actual parroquia de Santa Bárbara, bajo dos impresionantes sepulcros de mármol diseñados por Francisco Sabatini y ejecutados por Francisco Gutiérrez. Carlos III fue proclamado rey de España el 11 de septiembre del año 1759, lo que le llevó a abandonar Italia, tierra que le había acogido durante 28 años, primero como duque de Parma, Piacenza y la Toscana, y desde 1734 como rey de las dos Sicilias, habiendo tenido su corte floreciente en la antigua ciudad del Vesubio, en Nápoles. A comienzos de diciembre de 1759 hizo su entrada solemne en la ciudad de Madrid. Entre su séquito le acompañaba un nutrido grupo de ministros, secretarios y funcionarios provenientes de Italia, como Jerónimo Grimaldi, Leopoldo di Gregorio, más conocido como marqués de Schillaci o Esquilache, llamado aquí, o entre otros Felice Gazzola, conde de Sparavara y experimentado militar que se convertirá en director de la Real Academia de Artillería de Segovia. Todos estos ministros y secretarios italianos se encargarían del gobierno y la administración de la monarquía española durante la primera parte del reinado de Carlos III. También acompañaron a Carlos en su entrada a Madrid los 200 operarios y los 2 directores de la célebre Real Fábrica de Porcelana de Capodimonte. De hecho, cuando Carlos decidió venir a España, destruyó la antigua Real Fábrica de Capodimonte para que su hijo Ferdinando no le hiciera competencia. Y esto es lo que llevó al rey Carlos a mandar construir en los terrenos del Buen Retiro la llamada Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro. Fue construida a partir de 1760 por un arquitecto muy poco conocido en el panorama de obras de la ciudad de Madrid. Se llamaba Alfonso Carlos de Borbón, un antiguo esclavo negro que había sido incluido en la célebre Casa de los Negros por deseo del rey, esto es, una institución vinculada a la Casa Real, donde a modo de experimento filantrópico, muy al gusto de aquellos ilustrados, se trataba de hacer carrera y formación de unos pocos elegidos, puesto que no hay que olvidar que el rey tenía miles de esclavos. La llegada de Francesco Sabatini a Madrid en junio de 1760 iba a animar a Carlos III a intervenir de una manera más decidida en la ciudad de Madrid.
Bajo la dirección del arquitecto siciliano, finalmente se acabaron las obras del nuevo Palacio Real de Madrid, iniciado durante el reinado de Felipe V, padre de Carlos III. De hecho, Carlos III fue el primer rey en habitarlo a partir del 1 de diciembre de 1764. Al mismo tiempo, el arquitecto Sabatini recibió instrucciones del rey para acometer de una vez por todas la limpieza y el ornato de la Villa de Madrid, una limpieza y una higiene urbana pretendida por sus predecesores con controvertidos resultados. El 14 de mayo de 1761, Carlos III aprobó la instrucción para la higiene, la limpieza y el ornato de la villa y corte. En adelante, a todos los vecinos y dueños de las casas de la Villa de Madrid se les ordenó construir los nuevos embaldosados de las aceras de las calles, con el único propósito de ir canalizando las aguas sucias, las sobrantes de riegos, las pluviales o las de los usos domésticos, es decir, que fueran directamente a los albañales de las calles sin crear charcos, fangos ni tampoco salpicaduras. A su vez, se ordenaba a los dueños de las casas la construcción de pozos sépticos para que allí fueran depositando los restos orgánicos llamados los gruesos y las aguas meaderas. En el ínterin se procedía a un ambicioso plan de construcción de alcantarillas que se prolongaría durante todo el reinado de Carlos III. En la misma instrucción también se redoblaban los esfuerzos de la autoridad por corregir los comportamientos incívicos y poco decorosos de los vecinos de la villa, como era el célebre agua va u otras costumbres malsanas e insalubres. Sin embargo, los vecinos de Madrid y los dueños de las casas tuvieron que asumir buena parte de todos estos costes que tenían por objeto embellecer y limpiar la ciudad de Madrid. Lógicamente, los dueños de las casas le pidieron una compensación al rey, que consistió en incrementar los precios de los alquileres un 5%, por lo que, junto a los dueños de las casas, estas reformas urbanas empezaban también a afectar a los bolsillos del pueblo. A todo esto, también hubo que añadir los gastos derivados de la nueva iluminación de la ciudad, unos 2.000 faroles que ya funcionaban para el año 1765, que además debían estar iluminados durante toda la noche y mantenidos por los dueños de las casas. Ni que decir tiene que los precios del aceite se dispararon, con lo que la gente no tuvo más remedio que iluminar sus hogares haciendo uso de las viejas velas de sebo, lo que también hizo que el gremio de los severos incrementara notablemente el precio de las velas. Y a todo esto hubo que añadir la impresionante subida de los precios del pan que se registra a comienzos del año 1766, con lo que, como nos podemos imaginar, el pueblo de Madrid no estaba nada contento con la política reformista llevada a cabo por Carlos III. La publicación, el 10 de marzo de 1766, del célebre bando que venía a regular las vestimentas, es decir, que venía a obligar a todos a utilizar la copa corta y sustituir el sombrero chambergo por el llamado sombrero redigonte o tricornio. Esto enfureció a los vecinos de la villa. Apenas unos días después, Domingo de Ramos de 1766, se produjo el estallido o motín contra Esquilache. El pueblo se sublevó contra la injusticia del gobierno de la monarquía y triunfó. Pero la represión no tardó en llegar de la mano del nuevo presidente del Consejo de Castilla, Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda, quien en adelante someterá a un control militar toda la ciudad de Madrid y sus habitantes. Así, en el año 1768, la ciudad de Madrid fue dividida en 8 cuarteles,
Cada uno de estos cuarteles, entendidos como un distrito urbano, estuvo dominado por un cuartel de tropa regular. A su vez, cada uno de estos 8 cuarteles fue dividido en 8 barrios, con lo que en 1768 la realidad administrativa de la ciudad de Madrid estaba compuesta por 8 cuarteles y 64 barrios. Al frente de cada uno de estos barrios fue nombrado un alcalde de barrio que controlaba directamente la sala de alcaldes de Casa y Corte de Su Majestad, que, como dijimos en episodios precedentes, era una institución del gobierno de la monarquía encargada de velar por el orden público y la justicia en la ciudad de Madrid. No faltaron tampoco el control a la publicación de libelos y pasquines sediciosos o a los derechos de reunión de los vecinos. Otras instituciones de la corona se encargarían de controlar más, si cabe, el viejo concejo de la Villa de Madrid y su ámbito competencial. Así, la Real Academia de las Nobles Artes de San Fernando, además de atender la pureza de las llamadas nobles artes de la pintura, la arquitectura y la escultura, también se encargó de ir sustrayendo a Madrid buena parte de sus competencias en materia de obras públicas y urbanismo. Así, en 1765, todo arquitecto municipal que quisiera trabajar en la Villa de Madrid tenía que ser, primero, académico de mérito. En 1777, a la rama de arquitectura se le asignó el control de edificios y retablos de la villa, y en 1786 la rama de arquitectura se convirtió en Comisión de Arquitectura presidida por Sabatini, que en adelante decidiría lo que debía construirse o no, no solo en la ciudad de Madrid, sino en todos los territorios de la monarquía. Un año después del motín contra Esquilache, se pusieron en marcha los 2 grandes proyectos de remodelación urbanística de los entornos palaciegos de la ciudad. Estos proyectos fueron la remodelación integral del Prado Viejo de San Jerónimo, que se encontraba junto al Real Sitio del Buen Retiro, y la remodelación de la Cuesta de San Vicente, que se encontraba junto al nuevo Palacio Real. Se trataba más que nada de hacer más cómodos, seguros y salubres los accesos a los palacios del rey. Esto es, estas obras no estaban basadas ni fundamentadas en el interés general y en la utilidad pública de la villa y sus vecinos, sino en las necesidades del rey y sus residencias. Los 2 proyectos se pusieron en marcha el año 1767. El más importante, que mayores complicaciones técnicas presentaba, fue el Prado Viejo de San Jerónimo. Con su reforma se trataba de ordenar urbanísticamente el espacio comprendido entre el Real Sitio del Buen Retiro y la zona oriental de la villa, que era justo por donde discurría el cauce del antiguo arroyo de la Fuente Castellana o del Prado. Y también iban a parar a él numerosos regatos y escorrentías, buena parte de ellas de aguas sucias que provenían de la ciudad y de los plantíos del Retiro, con lo que el paseo presentaba un aspecto poco bucólico y salubre, y buena parte del año sus carreras interiores estaban cubiertas por los lodos, los fangos y las humedades, con gran perjuicio para sus alamedas y sus fuentes ornamentales. De la realización de las obras y del proyecto se encargó el capitán del Cuerpo de Ingenieros del Rey, José de Hermosilla y Sandoval, quien dispuso, en primer lugar, la canalización ordenada del antiguo arroyo, esto es, mediante la construcción de un caz o un canal de sección regular, el arroyo quedaría dispuesto a lo largo de todo el paseo del Prado por su parte oriental y más próximo al Real Sitio del Buen Retiro. A este caz verterían de forma ordenada todas las aguas que bajaban desde los plantíos del Buen Retiro y todas las aguas sucias de los usos domésticos y palaciegos, tanto del Buen Retiro como otras quintas de labor y de recreo que se encontraban en esta parte de la vaguada del arroyo del Prado. A su vez, Hermosilla proyectó la ordenación del espacio interior del paseo, mediante la disposición de una plaza o salón de forma circuagonal o de antiguo estadio romano, probablemente influenciado por la belleza de la Piazza Navona de Roma,
que también fue en origen el estadio del emperador Domiciano. Este espacio circuagonal o salón se extendía por el norte hasta la confluencia de la calle de Alcalá, mientras que por el sur hasta el encuentro de la carrera de San Jerónimo. Justo en la confluencia de ambas calles, Hermosilla dispuso el levantamiento de 2 hitos verticales y a igual distancia entre ellos y mediante la disposición de un eje longitudinal que partía el espacio circuagonal en 2 mitades, se dispuso un tercer hito vertical que más tarde fueron reemplazados por las fuentes ornamentales de la Cibeles, Apolo y Neptuno, diseñadas por el genial arquitecto Ventura Rodríguez, en clara alusión a 3 de los 4 elementos que hacen posible la vida según la filosofía de los clásicos y quizá dejando entrever alegóricamente que el 4.º elemento lo representaba el rey, el fuego, porque el salón era el espacio que se iba a convertir desde entonces en la nueva entrada oficial al Real Sitio del Buen Retiro. Desde el salón también se remodelaron y arbolaron los tramos del antiguo paseo que se dirigían por el norte hasta la Puerta de Recoletos e igualmente hacia el sur, hasta el encuentro de la Puerta de Atocha. Pero además, las intervenciones en el Prado también motivaron que se remodelaran profundamente los espacios y caminos colindantes, como fue el caso del antiguo Camino de Alcalá, que en estos momentos se va a decentar y en el que también se va a construir una nueva puerta, un arco monumental dedicado al propio Carlos III, la célebre Puerta de Alcalá, que terminó de construir Francisco de Sabatini, el arquitecto siciliano, en 1778, y por motivaciones semejantes también se ornamentó y ordenó el viejo camino de Vallecas hasta el encuentro con el antiguo monasterio dominico de Nuestra Señora de la Asunción, conocido como el monasterio de Atocha. Tras la muerte de Hermosilla en 1776, se hizo cargo de las obras el arquitecto Ventura Rodríguez hasta su conclusión en 1784. Pero ya entonces Ventura Rodríguez estaba embarcado en la construcción de una alcantarilla general que se extendía por todo el lado occidental del paseo entre las calles de Alcalá y el Carcabón de Atocha, esto es, el declive del terreno donde actualmente se encuentra la estación de Atocha. Aquella alcantarilla fue terminada el año 1777 y fue conocida como la Alcantarilla General del Prado o del Paseo de Trajineros, puesto que por encima de su bóveda lo que se hizo fue abrir en el propio Paseo del Prado un nuevo paseo que fue conocido como el Paseo de los Trajineros, esto es, para que por él circularan todos aquellos arrieros, acemileros y transportistas sin perjudicar al resto de los paseantes que disfrutaban del paseo. La finalidad de esta gran alcantarilla era la de conectar con la que bajaba desde la calle Alta del Barquillo hasta su encuentro en la calle de Alcalá y la de recoger todas las aguas sucias y las fecales que se producían en el caserío que se asomaba a la vertiente occidental del Paseo del Prado. Una vez recogidas las aguas, se vertían al viejo arroyo del Carcamón de Atocha, ya fuera de la ciudad. La remodelación integral de la Cuesta de San Vicente fue el otro gran proyecto urbanístico que se puso en marcha en la ciudad durante el reinado de Carlos III. Su ejecución se dilató durante 10 años, entre 1767 y 1777, encargándose de sus obras el arquitecto Francisco Sabatini. Se trataba, sobre todo, de suavizar la enorme y escarpada pendiente que desde el Paseo Bajo de la Virgen del Puerto se pronunciaba hasta los alrededores de la fachada norte del nuevo Palacio Real. De este modo, durante los primeros años de las obras, Sabatini movió ingentes cantidades de tierra, hasta que finalmente optó por una solución mucho más arriesgada, esto es, elevar los paseos inferiores que se encontraban junto a la llamada Fuente del Abanico y de la vieja Puerta de San Vicente, lo que conllevó su derribo. Elevando estos paseos, lo que conseguía es que la cota más baja de la cuesta se suavizara, fuera menos escarpada, pero esto implicó también la construcción de un paseo artificial, un paseo elevado, hoy conocido como el Paseo Alto de la Virgen del Puerto. De hecho,
en esta ciudad de Madrid todavía se percibe la intervención del arquitecto siciliano si tenemos en cuenta cuál era realmente el nivel original de la rasante del suelo, que se ve perfectamente en el Campo del Moro y en el Paseo Bajo de la Virgen del Puerto. Ni que decir tiene que la remodelación de este entorno también propició la construcción de la nueva Puerta de San Vicente, y el rey Carlos III disfrutó de un camino más directo en dirección al puente de Segovia, pero sobre todo al Real Sitio del Pardo, donde podía desempeñar una de sus grandes pasiones, la caza. Dentro de la nueva configuración urbanística que iba tomando la ciudad, también se continuó con la remodelación de los paseos de la periferia, ya iniciado durante los reinados de Felipe V y Fernando VI, padre y hermanastro respectivo del rey Carlos III. Así, a partir del año 1775 se fueron ordenando todos los antiguos caminos que desde la zona sur de la ciudad se dirigían hacia el río Manzanares, pero sobre todo al nuevo canal del Manzanares que se estaba construyendo para el rey, con el propósito de que se pudiera comunicar Madrid, sede de la corte, con el Real Sitio de Aranjuez a través de un canal navegable. Estos paseos fueron los de los Olmos, los Ocho Hilos, la Esperanza, las Acacias y, entre otros, el Paseo de Santa María de la Cabeza, de las Delicias y de la nueva Ronda de Atocha. Al mismo tiempo, las políticas centralizadoras de la corona se empezaron a hacer cada vez más visibles en la ciudad. Esto es lo que explica que durante su reinado hubiera una eclosión bastante notable de instituciones públicas, administrativas, culturales y artísticas. Así, entre las nuevas instituciones de gobierno, administración y fiscalidad, destacó la Real Casa de la Aduana en la calle de Alcalá, o la Real Casa de Correos en la misma Puerta del Sol, además de la nueva Casa de los Secretarios de Estado y del Despacho en la actual Plaza de la Marina Española. No faltaron otras instituciones necesarias para el aprovisionamiento de los mercados, como el Saladero de Tocino que construye Ventura Rodríguez en la actual Plaza de Santa Bárbara junto a Alonso Martínez. También hubo un gran desarrollo de instituciones científicas, como fue el caso del Real Jardín Botánico o el célebre Gabinete de Historia Natural, hoy sede del Museo Nacional del Prado, dentro de los terrenos del propio Real Sitio El Buen Retiro, y que con su presencia se contribuyó a hacer todavía más hermoso el Paseo del Prado. En este contexto también se produjo el traslado de la antigua Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde la Casa de la Panadería al antiguo palacio de la familia Goyeneche en la calle de Alcalá. Y esta dinámica de creciente presencia institucional del centralismo borbónico en la ciudad lo continuaría Carlos IV durante lo que restaba del siglo XVIII y la primera década del siglo XIX, con instituciones como la Real Casa de Postas y la Real Fábrica de Aguardientes, naipes, efectos plomizos y papel sellado, que el año 1809 tomó un rumbo más rentable tras su conversión por el rey José Bonaparte en Real Fábrica de Tabacos, situada en la calle de Embajadores. Pero al igual que sus predecesores, Carlos IV siguió utilizando la ciudad como algo propio, como algo privativo, es decir, al servicio de las necesidades de su corte. Y esto es lo que explica que apareciera en estos momentos un tercer Real Sitio en la ciudad de Madrid, el llamado Real Sitio de la Florida, que surgió el año 1792, cuando el rey compró al príncipe Pío de Saboya su antigua quinta de recreo. Desde entonces, la ciudad de Madrid estaría delimitada por 3 grandes posesiones reales, además de una cerca fiscal, con lo que ponen de relieve que esta ciudad siempre estuvo al servicio de las necesidades de la corona. No cabe duda que la ciudad se benefició de este desarrollo urbanístico, de estos cambios estéticos con respecto a lo que había sido el precedente, los últimos reinados de la Casa de Austria. Esto también era visible
en las nuevas construcciones palaciegas que van demandando nobles y aristócratas, como por ejemplo el Gran Palacio de Buenavista o el célebre Palacio de Liria. También fue la época del esplendor de algunas órdenes monacales, como los franciscanos, que construirán una de las basílicas de las iglesias más grandes de toda Europa, San Francisco el Grande, y hasta los entornos urbanos de la vieja villa de Madrid también empezarán a tomar un sabor más clasicista, más ilustrado, más acordes a los gustos que han ido imponiendo los Borbones, como fue el caso de la remodelación de la Plaza Mayor de Madrid tras el tercer incendio sufrido en agosto de 1790.